una serie de esas cosas que se han dicho o hecho. Pienso puntualmente en lo que tuiteó ayer el ex secretario de Cultura Pablo Abeluto sobre la posibilidad que se perdió él o el gobierno anterior de terminar con Telam o la televisión pública, por ejemplo, o los propios argumentos de los cacerolazos. ¿Qué sentido tiene o qué potencia hay en los que cuidan hoy la palabra pública, Alejandro, para vos? Los que cuidan la palabra pública en un sentido de preservarla, de manera que siga siendo Sí, palabra pública, de es que la siga pregunta. valiendo la pena, digamos. La cuestión es que hay una trampa en la vida democrática, que es su fragilidad. O sea, la vida democrática, para ser democrática, tiene que tener una fragilidad, y esa fragilidad es por lo que hay que luchar cuando las derechas o los conservadores o incluso el fascismo utilizan esa fragilidad para sus propios fines. Uh-huh. Entonces ahí hay un problema, porque pretenden ser pares, pretenden ser simétricos, pretenden ser una variación de la opinión, y no son eso. Claro. Entonces ese es un desafío insuperable, muy difícil de enfrentar, porque es una lucha desigual. Es una paradoja eso, ¿no? Sí. Porque lo que promete la libertad de expresión es todo lo contrario. Ahora, esto siempre es insuficiente, la discusión sobre este tema, porque muchos de los que se dedican a hablar de libertad de expresión lo hacen de una manera que podríamos llamar por lo menos ingenua, ¿no? Entonces suponen que hay reglas de juego que son iguales para todos, y que siguiendo esas reglas de juego se va a poder seguir adelante. Y a la larga eso no es así. Así que ese dilema forma parte de la discusión por la lucha de expresión. Hay libertades que encierran, digamos. Hay libertades que encierran porque son, en definitiva, parciales. Es decir, la libertad de expresión es un logro en un contexto donde hay desigualdad y donde hay injusticia. Ese panorama, que implica una discusión política y cultural, bueno, yo lo que diría es, eso es lo que puede ser interesante discutir. Si uno lo discute así, puede plantear reivindicaciones más insistentes respecto de cómo defender los derechos. Si uno no lo discute así, ahí es donde va a perder. Es decir, ¿cómo se discute? Si se discute admitiendo que hay un problema, tenemos más posibilidades. Si no admitimos que hay un problema, ¿y cuál es el problema? Y que la libertad de expresión en la realidad es entre desiguales. Ese es el problema de fondo. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora, vos tenés un ejército de mercenarios, de trolls, de gente sin honestidad alguna, que no tiene ningún compromiso con algo que podamos llamar verdad en absoluto, Uh-huh. y que lo que hace es suscitar un estado de ánimo multitudinario nefasto. El tema de los presos, por ejemplo, es Claro. completamente indiferente a cualquier cosa que podamos llamar verdad. Es completamente indiferente, es decir, no importa si hubo un error o 20.000 errores, es exactamente lo mismo. Una vez que se desencadena ese mecanismo, bueno, ya está instalado, y la discusión es inútil. Y a su Entonces, vez... uno tiene que discutir la base del problema, Uh-huh. no puede quedar en la trampa a la que te someten, porque ganan ellos. Mira, hay un aspecto de la lucha por la libertad de expresión que en nuestro país es insuficiente desde hace muchísimo tiempo, o desde siempre, que es el componente que da posibilidad al oponente de la difamación. La difamación es un arma de una eficacia realmente formidable. ¿Por qué? Porque cuando se produce difamación es irreductible. No tiene retorno. Una estrategia típica de los movimientos populares de todo tipo es invertir la difamación, es decir, lo que te ensucia, convertirlo en orgullo. Eso en la historia del peronismo ha ocurrido, eso ocurre en Obvio. el movimiento queer, ocurre con la negritud, en fin, con los trabajadores. Neutralizan el efecto negativo, digamos. Claro, una de las formas de neutralizar el efecto negativo, que no es de tipo autoritario, digamos, o punitivo, porque también hay formas que pueden ser punitivas, y no siempre es desdeñable discutir alguna variación punitiva. Existen variaciones punitivas, ¿no es cierto?, normativas, legales,
de defensa de derechos. Ujú. Pero un ejemplo es esa inversión, que no siempre es eficaz, pero muchas veces sí lo es, y eso forma parte del debate. Ahora, ¿qué pasa? Vos tenés que admitir que existe el problema. Porque, ¿qué pasa? Es como el viejo cuento ese del escorpión y la araña, creo que era, para cruzar el río. Sí, o era, no me acuerdo si un sapo o algún anfibio que le permitía al escorpión Eso, era el cruzar el río. anfibio que iba a cruzar el escorpión y decía cruzame, pero vos me Ujú. vas a picar, no te voy a picar, vos cruzame, yo cambié, ahora soy bueno. Claro. Bueno, y cuando lo cruza lo pica y le dice, y bueno, yo soy así. Y Ujú. con esto ocurre típicamente lo mismo. Jugamos a la democracia, pero después se actúa de una manera que no es compatible con la democracia, porque trabajar con la democracia implica cuidar su fragilidad. No, Ujú. por ejemplo, la mentira y la difamación, porque la mentira no es un problema de relación con la realidad, sino la mentira es lo mismo que la difamación. Eso es lo que muchos compañeros y compañeras a veces no, es difícil de Claro. discutir, digamos, ¿no? No importa el real, porque no es un problema científico, un problema de que si vos demostrás cuál es la realidad, el otro te lo va a aceptar. No te lo va a aceptar, porque su propósito no es la realidad. Su propósito es dañarte, porque hay un interés en el medio. Y lo real es el interés, no la objetividad de lo real. Y a su vez un problema ligado a esto que estás comentando, que también lo enunciaste o lo esbozaste diagonalmente, es el hecho del relativismo extremo para todo. Entonces, ante cada situación hay una interpretación distinta de uno u otro y todo vale lo mismo, ¿no? Ese es un pretexto que se usa para dar oportunidad a cruzar el río, ¿viste? Antes de cruzar el río te dicen eso, pero una vez que estás en el medio, lo único real son los intereses. O Ujú. sea, hay cosas que no te aceptan discutir, porque en ese momento, en el momento de estar en el medio del río, o sea, en el momento del conflicto, lo único que vale es algo que llaman la ley, interpretada de una manera siempre punitiva, parcial, que es lo que pasó en este caso, por ejemplo, ¿no? Claro. Es que se inventó una historia sobre una cuestión que es muy conflictiva, hay múltiples razones para hacer lo que se hizo, donde además se hizo menos que en otros países, Ujú. donde además vos fíjate la gravedad que tiene el problema, que esto está pasando en todo el mundo. O sea, vos podés estar discutiendo una cosa totalmente disparatada, como la que estuvo planteándose en estos días, y sin embargo hubo un cacerolazo que parece haber sido de cierta magnitud, que tampoco uno le consta, porque vos fíjate además que como no podemos ir de un lado a otro porque estamos quietos, entonces resulta que se han dedicado a mostrarnos qué terrible que fue el cacerolazo. O sea que tampoco eso es algo que podamos constatar Ujú. como en otra situación que uno sale a la calle, se toma un colectivo, pasea y cambiar de un barrio a otro. Esto no sucedió. O sea que esos medios cumplen el papel de hacerte sentir que pasó algo muy importante. Bueno, entonces el orden de lo real o de qué pasa en otros lados es completamente indiferente. Lo único que importa es el odio que hay, el odio social, punitivo. Bueno, y esto no es una cuestión que tenga que ver con un debate. Ahora, que yo Clarísimo. diga esto no quiere decir entonces que voy a declinar el debate o que voy a prohibir el debate o que voy a castigar a alguien porque opina algo, pero voy a poder darme cuenta de que el otro no está debatiendo, Ujú. no está discutiendo, lo que está haciendo es trazar un programa de difamación, trazar un proyecto de destruir a su antagonista por medio de la difamación. O sea, la libertad de Clarísimo. expresión se convierte en un pretexto para la difamación, y la difamación es una forma de abuso de tipo autoritario, lento y destructivo de la convivencia democrática.